de acuerdo a la información que tenemos de parte de la AMIS, solo el 7% de la población económicamente activa cuenta con una póliza de gastos médicos 7% mayores. Es bajísimo. No bajo. Bajísimo, lo que le sigue. Es nada. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que un seguro de gastos médicos es muy caro, ¿sí? Pero comparado con lo que habría que desembolsar si se atiende uno a un problema en una institución privada, no es nada lo que se paga del seguro realmente. Lo mismo sabe un agente modesto como yo que un broker. La diferencia es que un broker es una persona moral y yo soy una persona física. Normalmente los brokers son gente con mucha capacidad económica porque ellos ponen su propia oficina y tienen oficinas enormemente grandes, muy lujosas. Y desde sus oficinas trabajan con muchas aseguradoras, ¿sí? Hacen lo mismo que yo hago. Yo trabajo con varias aseguradoras, pero como persona física. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de tener una oficina, tener un despacho enorme con tanto personal. El problema de los brokers, y les voy a ser muy honesto porque yo me he traído muchos negocios de brokers, es que ellos no atienden personalmente al asegurado, sino que mandan a su personal y su personal no está lo suficientemente capacitado. Este caso que tengo, precisamente, me llegó porque estaban asegurados con un broker muy famoso, pero el broker nunca iba a ver al asegurado. Y cuando lo buscaban, nunca se presentaba. A veces tenían necesidad de hablar con el broker para que les resolviera alguna situación complicada. Y el broker nunca se presentaba, sino que mandaba a una persona. Y esa persona lo asesoraba mal. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero una asesoría de esto, ¿sí? Para que yo tome la decisión, porque no estoy contento con el broker. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les voy a presentar a mis coconductores, primero las damas. Gracias. Tenemos aquí a mi derecha Alicia Ortiz, Muy buen psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Bienvenida, gracias. Gracias, Alice. queridos radioescuchas, un gusto saludarlos, gracias, muy buen día, gracias por estar con nosotros, Luis. El doctor Ernesto Santillán, eminente médico, traumatólogo y ortopedista, que tiene también su base aquí en el Hospital Español. Ernesto, bienvenido. Gracias, muy buen día a todos y gracias por estar. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @saludparatodos_radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, porque es un tema que pues tenemos mucha seguridad social y hay otros que no tenemos esa seguridad social y tenemos que cubrir esa seguridad de alguna forma, que son los seguros de gastos médicos mayores. ¿Qué es? ¿Cómo se come eso? ¿Y qué se debe revisar antes de contratarlos? Muy importante. Para esto tenemos a nuestro invitado, Luis Ojeda Silva. Luis es asesor de seguros, está certificado por la CNSF, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tiene más de 30 años de experiencia y también tiene un currículum enorme que pues tampoco sería el gastarnos las 2 horas de nuestro programa, ¿verdad? Pero en y la verdad es que es
es un invitado de primerísima. Luis, te agradecemos que estés con nosotros. Antes de empezar el programa, es un tema tan candente que ya estábamos, ahora sí que adelantándonos a todo lo que íbamos a hablar el día de hoy, y ya estábamos quemando los comentarios y todo lo que íbamos a hablar, hasta los chistes. Con la vaina desenvainada, no hay más. Y le platicaba a Luis que un día me invitaron hace muchos años a dar una plática sobre los médicos y las aseguradoras. Y en esta plática recuerdo yo que mi primera transparencia fue una caricatura de dos monstruos enamorados. Son dos monstruos, los médicos y las aseguradoras. Son dos monstruos. Y están enamorados. Pero que no pueden vivir uno sin el otro. Peleando. Es una relación de Es una relación. Sí. Es una relación de dos monstruos. Sí. Y ahorita van a ver por qué. Porque nosotros los médicos, no somos unas peritas en dulce, tenemos lo nuestro, y eso es algo que también, pues Luis nos va a hablar de, justamente, del trato que tenemos del trato nosotros, y el maltrato. Como buena relación codependiente. Sí, es cierto. El trato y el maltrato de los médicos, las aseguradoras, y ustedes, público que nos están escuchando, que nos están viendo, pues están en medio de esto, y muchas veces necesitamos alguien que nos diga qué hacer y cómo hacerlo, porque si estamos en medio de dos monstruos, pues muchas veces podemos salir raspados. Los pacientes somos los que estamos en medio. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y pueden salir raspados. Somos aquí donde está en esa imagen de los dos monstruos enamorados. ¿Dónde está el paciente? Y alguien los tiene que defender. ¿Quién me va a pelar, no? Alguien nos tiene que defender. Claro. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué opinión nos das? Hay varias preguntas, inclusive ya tenemos... Antes de empezar el programa ya tengo preguntas, pero de todos modos, sí quisiera tu opinión. Si me permiten, doctor, por favor. Le pedí a nuestro querido Luis que empezáramos por lo básico, ¿no? Por explicarle a nuestros radioescuchas algo que no entendemos. ¿Qué es un seguro de gastos mayores? ¿Cuándo hay que contratarlo? ¿En qué momento? ¿A quién se sugiere? ¿Quiénes son elegibles? ¿Qué tipos hay? ¿Qué es claro, eso de seguro? Y hablar, ¿no?, sobre deducibles, coaseguros, todos esos aspectos que son palabras que parten de esa rama central, ¿no? De qué es un seguro. Es que yo tengo que pagar mi coaseguro. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué voy a pagar tanto? ¿Eso con qué se come? Ajá. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo por haberme invitado a participar en esta plática, en esta charla. Como les decía hace un momento, ciertamente llevo muchos años ejerciendo esta actividad, pero no por eso significa que me las sé todas. No, definitivamente esto de los seguros y sobre todo del ramo de gastos médicos es muy amplio, es muy complejo, además de que es un ramo que las aseguradoras constantemente están cambiando a su conveniencia, por supuesto, debo decirlo con toda claridad, y tenemos que estarnos actualizando, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta que no sepa contestar, pues me la dejan de tarea y con mucho gusto después les doy la respuesta. Por supuesto. Y yo quisiera empezar por definir qué es una póliza de gastos médicos mayores. Voy a partir del hecho de que no sabemos nada de seguros, ¿verdad? Para que se entienda perfectamente bien lo que es una póliza de gastos médicos mayores. Para empezar, una póliza de gastos médicos mayores es un contrato bilateral. Un contrato bilateral en donde el asegurado celebra un convenio con la aseguradora, ¿verdad? Y la aseguradora acepta un compromiso con el
asegurado. ¿A qué se compromete el asegurado? El asegurado se compromete a pagarle a la aseguradora una cantidad determinada dependiendo del plan que contrate. Ajá. A esa cantidad que el asegurado le paga a la aseguradora se le llama prima. Uh-huh. Esa es la dichosa prima. Ajá. Uh-huh. Ahora, que no es que no es el deducible, que no es mi familiar, que nada que ver con mi familia. No son familia. Y la aseguradora a su vez se compromete con el asegurado a cubrirle los gastos en una institución privada derivados de un accidente o de una enfermedad que estén cubiertos, por supuesto. Eso es algo muy importante, ¿sí? Porque, número uno, no todas las enfermedades están cubiertas. Así es. Ni todos los accidentes, ¿no? Así es. Y no todos los accidentes, y ahorita vamos a hablar por qué no todos los accidentes, porque hay gente que no es tributaria de... Si yo me dedico a deportes extremos, pues la aseguradora no me va, pues no va a tomar el riesgo, es una apuesta, ¿no? O sea, prácticamente es una apuesta. Rechazo, definitivamente. Pues sí. ¿Verdad? Así es. Bueno, entonces, una vez explicado lo que es una póliza de seguro, yo quisiera comenzar por explicarles. Bueno, les decía que el asegurado se compromete a pagarle una cantidad determinada a la aseguradora. Uh-huh. ¿Quién fija esa cantidad? El asegurado, dependiendo del plan que contrate, dependiendo de su capacidad económica. Yo le ofrezco muchas opciones y será él el que decida qué plan contrata en función directamente de su capacidad económica. Ajá. Porque tenemos pólizas para todos los niveles. Pero yo lo que hago en una primera cita con el prospecto, en una primera entrevista, es detectar cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades. Y una vez que ya tengo toda esa información, me voy a la oficina, hago un análisis de esa información, después regreso, le presento la propuesta, la estudiamos y él decide si lo contrata o no lo contrata, ¿sí? Ahora, el costo de una póliza de gastos médicos depende de dos factores fundamentalmente. Depende de la edad del asegurado, claro, y depende del deducible. Uh-huh. Y aquí quiero detenerme un poquito porque es motivo de muchos problemas cuando no se habla con claridad. ¿Qué es el deducible? El deducible es una cantidad que absorbe el asegurado en un gasto médico mayor. Uh-huh. Ese deducible lo fija el asegurado dependiendo de su capacidad económica. Hay asegurados que tienen mucha capacidad económica y me dicen, ¿sabes qué? A mí ponme un deducible muy alto. Porque entre más alto es el deducible, más bajito es el costo del seguro. Y viceversa. Entre más bajo es el deducible, más alto es el costo del seguro. Entonces, si partimos del hecho que el deducible es una cantidad que tiene que absorber el asegurado en un gasto médico mayor, bueno, quiere decir que se convierte en gasto médico mayor en el momento en que los gastos superan ese deducible. Uh-huh. Uh-huh. Y traigo un ejemplo muy clarito para que esto quede bien. Yo tengo por ahí dudas. Perfecto. Vamos a usar este ejemplo. Vamos a suponer que tú gastas en total, ¿sí?, por una cirugía, por una enfermedad, 100,000 pesos. Uh-huh. Y tienes un deducible de 20,000 pesos. ¿Cuánto queda a cargo de la aseguradora? 80,000 pesos. Uh-huh. Pero hay un concepto en la póliza de gastos médicos mayores también que se llama coaseguro. Uh-huh. El coaseguro es un porcentaje sobre la totalidad que hayas erogado en el hospital. Uh-huh. El 10% de 100,000 pesos son 8,000 pesos, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, si sumamos los 20,000 pesos del deducible más los 8,000 pesos del coaseguro, estamos hablando que tú tienes que absorber un gasto de 28,000 pesos. Uh-huh. Una vez superado esto, ya se convierte en un gasto médico mayor, y a partir de ese momento ya empieza a participar la compañía aseguradora. Ajá. ¿Hasta cuánto? Hasta la suma asegurada contratada, que puede ser de... millonaria. Sí, claro. Pues según me sí, decía, claro. me y puede ser hasta caso, sin ¿no? límite. Uh-huh. Puede ser hasta sin límite. Que les voy a decir una cosa, hasta hace un año más o menos casi todas las aseguradoras manejaban una suma asegurada sin límite. Ya sin límite es sin límite. Uh-huh. Ahora ya no. Bueno, Ahora ya no. Ahora te lo vas gastando. Así es. Ahora las O por evento. aseguradoras... ¿Mande? O por evento también. Claro. Lo que ocurra primero. Exacto. Así es. Ahora la aseguradora te dice, a ver, te ofrezco una suma asegurada de 10 millones, de 20, de 40, de 100, de 200, y tú eliges qué suma asegurada te interesa. Uh-huh. Yo normalmente les ofrezco una suma asegurada, pues muy realista, para que no desembolsen tanto. ¿Saben por qué? Porque en la historia de los seguros únicamente hay registrado un caso en donde han tenido que pagar una suma de 27 millones. ¿Sí? Un caso. Un caso. ¿Y cuál fue ese caso? En la historia de los seguros registrado por la AMIS. Uh-huh. Ajá. 27. En todos los años que yo llevo en esto, lo máximo que la aseguradora le ha pagado a mi asegurado son 7 millones, honestamente. 7 millones. Pues, uh-huh. Es una suma mucho más manejable. Entonces, yo les manejo una suma asegurada, pues más o menos de 20 millones, de 30 millones. Claro, cuando el asegurado dice, no, yo la quiero de 100, el que paga Adelante. manda. Ajá. Yo le doy la suma asegurada que me pida, ¿verdad? Pero la realidad es que es muy difícil que un asegurado se gaste tanta suma asegurada. Siempre les digo, primero se muere el asegurado y luego se acaba la suma asegurada. Pero no faltan los casos, claro. como comentabas, que quería asegurar a varias personas, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Uh-huh. exactamente. Entonces, el deducible, regresando a deducible, es una cantidad fija. Esa no se va a mover independientemente del hospital en donde se atienda. Se puede atender en un hospital patito, como me decía Salis, uh-huh. O se puede atender en un ABC, en un Ángeles del Pedregal, en un Español. Está considerado dentro de los altos, ¿verdad? Pero el deducible no va a cambiar. El deducible es el mismo. ¿Qué sí va a cambiar? El coaseguro. Porque el coaseguro está expresado en porcentajes. Es un 10% sobre la totalidad de los gastos erogados. ¿Uh-huh? Puede ser 5, 10, 15, 20, pero normalmente manejamos el 10%. Es lo usual. Uh-huh. Bueno, no sé si hasta aquí haya quedado claro lo que es el deducible y lo que es el coaseguro. 100%. Y hay una cosa interesante, sí. ¿No? Tú que lo manejas. Sí. Podemos jugar con esas cifras. Sí. O sea, yo quiero gastar poquito. Sí. Entonces, tengo un deducible muy alto. Sí. Sí. Mientras menos gasto, sí. Mi deducible va a ser mucho mayor. Sí. ¿Por qué? Pues porque no puedo meter un catarrito, porque no va a alcanzar, o sea, por el catarrito, por decir una enfermedad. Uh-huh. O sea, me van a pagar X cantidad que no supera la cantidad del deducible. Uh-huh. Entonces, pues obviamente, mientras menos pague yo y más alto sea mi deducible, menos cosas le puedo meter al seguro. Así es. Y yo, sin ser nada de seguros, yo sí les recomiendo a mis pacientes pues que dependiendo su capacidad monetaria, sí. paguen un seguro, sí.
pero que no, o sea, número uno, no se queden sin seguro. Sí, eso es un hecho. Sí, claro. Sí. A pesar de lo que digamos y de los monstruos que sean involucrados, sí. Es importante que la gente esté con un seguro, 100%. Sí, definitivamente. Esto es lo primerito que debemos de saber, y lo primero que nosotros como médicos, ustedes como personas que se dedican a los seguros, les aconsejamos a nuestra gente que nos está viendo. Sí. Lo que sea, pero no estés sin seguro. Así es. Ahora, justamente esto, que sí y que no, dependiendo de la cantidad, es lo que decía, podemos, si yo tengo un poder adquisitivo muy grande, voy a pagar una prima muy alta, y prácticamente me va a pagar el seguro casi todo. Sí. Y a veces hasta gastos médicos menores. Sí. Porque también los hay. Sí, también. Entonces, lo que yo, y para qué es un seguro, y esto lo aprendí en mi maestría, para daños catastróficos. Así es. ¿Qué significa un daño catastrófico? Enfermedades en las cuales, pues, uno, un día en terapia intensiva, ¿cuánto cuesta? Actualmente 40, 50 mil pesos. Ahí viene un concepto. Imagínate que tengas 40, 50 mil pesos, estés un día en terapia, más, vamos a ponerle más gastos, estudios, son 100,000. Son 100,000 en promedio. Ok, al día. Una semana, 700. Ok, si tú tienes un seguro cuyo tope es 1,000,000, pues ya te lo echaste en una semana. Sí, claro. Ahí entra un concepto, queridos doctores, que me explicaba hace unos minutos Luis, que para asegurarse es importante hacerlo desde la salud. Claro. Y se lo preguntaba porque somos, además de que nos expliques por favor en qué significa eso. Pues yo lo veo complicado para las aseguradoras en un tiempo donde el tema de la enfermedad crónica se está volviendo demasiado recurrente, pero bueno, antes, ¿cómo hay que contratar un seguro serio? Claro. Estar sanos. Claro. ¿Puedes Antes que nada, porque hay exclusiones. Dijo algo muy, 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 muy importante, muy importante. Y aquí traigo la carátula de una póliza para ilustrar mejor cómo funciona el deducible. Fabuloso. Este asegurado, por ejemplo, tiene mucha capacidad económica porque es un empresario. Me dijo, mira Luis, para que yo pague lo menos que pueda pagar de mi póliza de gastos médicos mayores, ponme el máximo deducible que puedas. Y me pidió que le pusiera a su póliza 165,000 pesos. ¿De qué? ¿De deducible? De deducible. Okay. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿sabes qué? A mí desembolsar 165,000 pesos en un evento de esos que cuestan millones de pesos, no me afectan en lo más mínimo. Pero sí me afectaría si tuviera que pagar cientos de miles o millones. Y a este asegurado se le murió su esposa de un cáncer. Ajá. Entonces tuvo la experiencia. Por eso me dijo, no me quiero quedar sin póliza, porque ¿qué hubiera hecho ahora que mi esposa tuvo ese problema y que lamentablemente falleció? Porque cuando llegó al hospital ya su cáncer estaba en la fase terminal, estuvo internada 4 semanas y fue un dineral, le pagó la aseguradora América 7 millones de pesos. Y él nada más pagó el deducible de 165,000 pesos, más el coaseguro del 10%. Pero aquí es importante señalarles algo. El coaseguro está topado. Está topado. Claro. Y aquí está en la carátula de la póliza. Aquí está la suma asegurada sin límite, deducible 165,000 pesos, coaseguro el 10%, topado a 68,000 pesos. En este momento lo aumentaron a 68, porque era de 40, de 50. Antes era inclusive de menos, pero lo han venido aumentando. ¿Por qué? Porque ha aumentado muchísimo la siniestralidad en este ramo de gastos médicos mayores. Y eso que dijo usted de que una noche en un hospital, mire, tengo la experiencia de que en el hospital más modesto una noche cuesta 10,000 pesos. Díganme, ¿qué economía va a soportar esos gastos tan tremendos que hay que hacer cuando lamentablemente
pues hay que atenderse un accidente o una cirugía en un hospital privado. Sí, claro. Difícilmente un asegurado puede soportar eso. Y lamentablemente, de acuerdo a la información que tenemos de parte de la AMIS, solo el 7% de la población económicamente activa cuenta con una póliza de gastos médicos 7% mayores. es bajísimo. No bajo. Bajísimo, lo que le sigue. Es nada. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que un seguro de gastos médicos es muy caro, ¿sí? Pero comparado con lo que habría que desembolsar si se atiende uno un problema en una institución privada, no es nada lo que se paga del seguro realmente. Sí, bueno, aquí tocas un aspecto muy interesante y no me quiero adelantar hasta el contexto que maneja Alicia. Un seguro, como su nombre lo indica, es para que te dé seguridad. Así es. Y sobre todo la seguridad va de acuerdo a la confianza de, en un momento dado, la aseguradora contratada. Sí. Nosotros tenemos la experiencia de que, por ejemplo, yo a mis hijos desde que nacieron tienen un seguro de gastos médicos mayores. Claro. Lamentable o afortunadamente las cosas cambian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo particular, yo contraté desde hace 40 años mi seguro de gastos médicos. Sí. ¿Cuál es la circunstancia en que, bendito sea Dios, no lo he utilizado? Lamentable, afortunadamente, las cosas cambian y por eso también son situaciones muy estratégicas que deberían de tomar en cuenta las aseguradoras por la, entre comillas, esperanza de vida o longevidad que actualmente estamos viviendo. Un ejemplo claro, las instituciones de salud pública, quieras o no, porque me gusta hablar con toda franqueza, están quebradas. Así es. Todas. Así es. Todas. Así es. Una persona que actualmente, para los que nos están escuchando, no tenga un seguro de gastos médicos mayores, técnicamente está desamparado. Sí. Muchas veces hablamos de estadísticas de mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas, accidentes, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, o mejor dicho, muy pocas veces se habla de que esa mortalidad está en relación directa al tiempo en que el afectado recibió una atención médica profesional y capacitada y completa. ¿Por qué lo comento? ¿Cómo vamos a pensar en alguien que tenga ahorita hasta una situación de un infarto agudo de miocardio y va a una institución de salud y primero le están preguntando sobre sus documentos para ver si está con la vigencia de derechos adecuada? Y mientras tanto está en una sala de espera y que en un momento dado es lo tradicional en una institución de salud pública de estar en la sala de espera, posteriormente en un corredor dentro de urgencia, en una silla con ruedas, después en una camilla, después en un ámbito que esto ya se ha vuelto una promiscuidad total, en un área de 4x4 conviviendo con otras 3 o 4 personas, y hasta que se libere una, entre comillas, habitación, pensar en que lo van a trasladar. Una persona que tiene un infarto agudo del miocardio y no recibe una atención, lógicamente va a aumentar la estadística en mortalidad, más en un momento dado, insisto, no se toca la calidad de la atención para esa persona. Ahora, punto y aparte, también hay que hablar lo bonito y lo feo en relación a las estrategias. Las aseguradoras médicas van manejando poco a poco, de acuerdo a su capacidad, el dinero de los asegurados. Ellos solamente saben cómo invierten ese dinero porque tienen la capacidad de hacerlo. Y aquí viene la pregunta. Cuando nosotros contratamos, supuestamente la suma asegurada te debería de cubrir por enfermedad y por accidente. Y viene la otra clasificación, hasta de lo que mencionaba inicialmente el doctor Kleiman. Para una aseguradora, ¿cuál es la definición de accidente? ¿Por qué? Porque esto es muy variable. Porque hay ocasiones que nosotros decimos, ¿cómo va a ser posible que no se considere un accidente de una persona que está en su área de trabajo,
por situaciones diversas, alguien de mantenimiento dejó el piso mojado, esta persona en un momento dado no tuvo esa confianza de ver que estaba seco, se resbala y se fractura. Pues eso es un accidente. Claro. Nadie esperaba nada. Claro. Y cuántas veces ni siquiera por ese tipo de lesiones se considera como tal. Ahora, el otro meollo, para no ahondar, es la gran controversia de quién valora a quién. Porque si yo contrato a través de una aseguradora la capacidad de atenderme en un lugar que considero adecuado en calidad, experiencia, prestigio, porque se ha certificado ese hospital, ¿cómo va a ser posible que a mí me digan, no, es que tú no te puedes atender tu esposa con el doctor Kleiman? ¿Por qué? Porque tú te tienes que atender con Pancho, Poncho, Pinche o quien sea. ¿Y qué dice uno? No, momento, yo mi confianza es con el doctor Kleiman. Claro, y si yo en un momento dado contraté una suma asegurada, a mí no me interesa que me bajes o me quites el coaseguro o el deducible, porque me está atendiendo una persona que entonces pasa como en las instituciones públicas. Voy a llegar y no voy a saber ni quién carajos me va a atender. Así es. Y ahí está el meollo del asunto, porque en estas nuevas generaciones se ha vuelto un círculo vicioso que muchas veces, y a mí me gusta hablar, como dijera Irma Serrano, a calzón quitado. Hay muchos directores médicos de aseguradoras médicas que ni por aquí saben en un momento dado las necesidades del asegurado. Porque el compromiso, parece mentira, es con el asegurado. Así es. No en un momento dado con la persona que a mí me está pagando un salario mensual por bloquear qué procede y qué no procede. Y en las áreas quirúrgicas todavía se ve mucho más. Porque si ahorita, y puede ser motivo de otra plática, ¿cuánto nos cuesta a nosotros recertificarnos cada 5 años en cuestiones de congresos médicos? Tener para trabajar en hospitales como esto un seguro de responsabilidad civil y profesional. ¿Cuántas horas de docencia o de academia para estar vigentes? Y que en un momento dado, y no lo digo con ningún empacho para la gente que recién se ha recibido, se le ofrece cantidad a expensas de no dar calidad. Y decir, si un procedimiento quirúrgico bien planeado, programado y autorizado, normalmente, sin ningún afán, lleva esto de concepto de gastos médicos por equipo quirúrgico. Y por parte de las aseguradoras, ese equipo quirúrgico ellos lo ponen para pagarles un 10 o un 15%. Ahora, lo que a mí me llama la atención en muchas aseguradoras es de que ¿quién les ha dado, entre comillas, la autorización de solicitar segundas opiniones? Porque si yo, un ejemplo, me está atendiendo el doctor Kleiman y no estoy de acuerdo en la atención que él me está dando, por parte de la aseguradora, yo puedo solicitar que voy a cambiar de médico para yo solicitar una segunda opinión. Pero ¿qué es lo que pasa con las aseguradoras? Todos nosotros somos personas colegiadas. Y cuando nosotros emitimos un diagnóstico es porque está justificado en la experiencia clínica y apoyado en los exámenes de laboratorio. ¿Y qué es lo que sucede cuando la aseguradora dice, el doctor Kleiman considera que tu esposa es acreedora que debe de ser atendida por cesárea? No, voy a pedir una segunda opinión de mis médicos de, entre comillas, staff, porque ella, por lo que veo, debe de ser parto eutóxico. Momento, señor, el que va a tomar la decisión sería yo como asegurado, y en el sentido de mi familiar, que es parte mía. Es correcto. Y en un momento cuando se viene un problema, perdóname la expresión, las aseguradoras ni respetan al médico que la trató, ni respetan
a la gente que les contrató. Sí. Y es muy fácil decir, sí, claro. para el próximo año ya no te voy a dar la posibilidad de que estés asegurado conmigo. Perdón, doctor, en este contexto, no sé si quepa una pregunta, Sí. y es lo mismo un agente que un broker. Es que yo he visto como que ha emergido este concepto de los brokers, Sí. y lo siento como que menos personal, como que más Sí. que a ver lo menos Sí. que puedas Sí. garantizar a lo más barato al Sí. costo sin medir el riesgo y las implicaciones que eso tiene. ¿Es lo Sí. mismo que hay No, con muy eso? buena pregunta. También por la parte de los certificados, todo lo que hay detrás de una preparación de años de un agente que sabe, Sí. a un Sí. broker que está, o no Sí. sé si sea lo mismo, que están Sí. buscando, te vendo el seguro y oculto muchas cosas con tal de que me lo compres, y las Sí. broncas vienen a la hora de que vienen Sí. los siniestros Sí. y no están respondiendo las Muy buena aseguradoras por pregunta. falta de claridad, ¿no? En cuanto a la preparación, es lo mismo, ¿sí? Lo mismo sabe un agente modesto como yo que un broker. La diferencia es que un broker es una persona moral y yo soy una persona física. Normalmente los brokers son gente con mucha capacidad económica, porque ellos ponen su propia oficina y tienen oficinas enormemente grandes, muy lujosas. Uh-huh. Y desde sus oficinas trabajan con muchas aseguradoras, ¿sí? Hacen lo mismo que yo hago. Yo trabajo con varias aseguradoras, pero como persona física. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de tener una oficina, tener un despacho enorme con tanto personal. El problema de los brokers, y les voy a ser muy honesto porque yo me he traído muchos negocios de brokers, es que ellos no atienden personalmente al asegurado, sino que mandan a su personal, y su personal no está lo suficientemente capacitado. Este caso que tengo, precisamente, me llegó porque estaban asegurados con un broker muy famoso, pero el broker nunca iba a ver al asegurado. Y cuando lo buscaban, nunca se presentaba. A veces tenían necesidad de hablar con el broker para que les resolviera alguna situación complicada. Y el broker nunca se presentaba, sino que mandaba a una persona. Y esa persona lo asesoraba mal. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero una asesoría de esto, ¿sí? Para que yo tome la decisión, porque no estoy contento con el broker. Les di una asesoría, quedaron satisfechos afortunadamente, y pues el resultado es que me pasó todos sus negocios de la empresa, camiones, autos, de gastos médicos, de todo. Esa es la diferencia, no sé si me expliqué. Sí, claro. Sí. Tú tocas un aspecto muy interesante. Sí. Perdón. Y entonces, yo, la verdad, amo mi actividad y trato de darle el servicio personalizado a mis clientes, sobre todo cuando tienen un siniestro. Temas. Hoy, por ejemplo, ingresa una asegurada mía, la vez pasada la operaron aquí, le diagnosticaron 50 miomas. Uh-huh. Y el año pasado se operó 25 aquí, yo la vine a ver aquí. Ajá. Ahora se va a operar de los otros 25 por indicaciones del médico. Ajá. Y hoy ingresa a que la operen. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Ella va a ser operada mañana, pero va a ingresar desde hoy. Pues cuando ella llegue aquí, yo aquí voy a estar para orientarla. Ajá, porque eso le da mucha seguridad a los asegurados. Porque hay algo aquí pero bien importante. Yo, para empezar, ya le conseguí la carta de autorización para que los gastos sean pagados directamente. Ajá. Pero aún así, yo debo estar aquí al pendiente de que en el momento que ella ingrese al hospital, se reporte su ingreso inmediatamente a la aseguradora. ¿Para qué? Para que una persona que se dedica a eso, de la aseguradora, le esté dando seguimiento todos los días a su situación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay que estar al pendiente de que el hospital todos los días le esté mandando los reportes de lo que se le hizo al paciente aquí. Ajá. ¿Para qué?
para que en el momento que el paciente sea dado de alta, ¿sí?, no haya necesidad de que se quede 2 o 3 días porque el hospital no ha enviado todos los reportes. Eso es bien, pero bien frecuente. Entonces, sí, claro, ahí es en donde entra mi atención personalizada. Yo estoy muy al pendiente de que se hagan las cosas bien, para que a la hora que le diga al doctor que ya se va a dar de alta, ya no hay ningún problema. Ya nada más se presenta a la caja, a que se haga el ajuste correspondiente, a que le cobren su deducible, a que le cobren su coaseguro, ¿sí? Y ya sale. Porque si no es así, luego se están 2 o 3 días y no los deja ir el hospital si no recibe la carta de la aseguradora de autorización de que ya se puede retirar. Ajá. Eso es muy importante. Y no quiero que se me pase un punto. ¿En qué casos aplica el coaseguro? Porque esto mucha gente no lo sabe. ¿Sí? El coaseguro aplica en los gastos hospitalarios. El coaseguro aplica en los honorarios del médico y su ayudantía, el 10% de coaseguro. Invariablemente, tenga convenio o no tenga convenio el médico, el asegurado tiene que pagar el coaseguro del 10%. ¿En qué otros casos? En las consultas, ¿sí? También tiene que pagar el 10% de coaseguro. En los medicamentos tiene que pagar el 10% de coaseguro. En los estudios que se le practiquen tiene que pagar el 10% de coaseguro. En las terapias, si es que proceden, porque hay unas que no proceden, tiene que pagar el 10% de coaseguro. Eso muchos asegurados no lo saben, y a la hora de pasar al departamento de finanzas a hacer válido el seguro, a hacer efectivo, a cerrar el tema, ¿no? Le dicen, tiene que pagar tanto de esto y tanto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no sabían que el coaseguro siempre se paga. Sí, claro. Invariablemente se paga el coaseguro. O sea, es el deducible es la cantidad que se determina. Fija. O sea, son 3 cosas, ¿no? A ver si entendí. La prima es lo que uno va a estar pagando por haber contratado. Así es. El deducible va a ver en función de la magnitud del siniestro. No, el deducible es una cantidad fija. Okay. Se trate del siniestro que se trate, el deducible va a ser ya está acordada, claro, en el momento de suscribir la póliza. Perdón por la comparación. Sí, sí. Pero por ejemplo, en el caso de un coche, sí, el deducible va en función del valor del auto. Es un 10%, un X%, ¿no? El deducible, ¿no? No. O el valor en el caso del automóvil, de la reparación. En el caso del automóvil, a ver, sí, expliquen. Hay 2 deducibles. El deducible por daños materiales, que normalmente es un 5% sobre el valor de la unidad. Sí. Y otra es la de responsabilidad civil en daños a terceros. Ahí no hay deducible. Nunca. Y el otro deducible es el 10% sobre el valor de la unidad. Y por cierto, aquí un entre paréntesis que les quiero decir porque es muy importante, es el ramo de autos, ¿eh? Un automóvil, para que esté bien asegurado, debe asegurarse a valor convenido. Hay 2 formas de asegurar un automóvil: a valor comercial y a valor convenido. ¿El libro azul? Exactamente, para allá voy. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes aseguran su automóvil a valor comercial, ciertamente les va a costar más barata la póliza. Pero ¿qué pasa en caso de pérdida por colisión o por robo? Se van a ir al libro azul, ¿sí? Que durante muchos años se llamó libro azul. Ya no se llama libro azul, pero le seguimos diciendo libro azul. Ahora se llama guía EBC. Y el precio del libro azul está muy por abajo del valor del vehículo. Sí, ya no es nada. Además de que mensualmente, a valor comercial, le van aplicando una depreciación que va del 3 al 5%. Y mientras no haya pérdida total, no hay ningún problema. El problema se presenta cuando hay pérdida total y la aseguradora le está pagando una bicoca. Anteriormente le daban la oportunidad al asegurado de llevar recortes del periódico para demostrar que su vehículo valía más. Ahora ya no.
Ahora, lo que dice el libro azul, eso le pagan. Entonces yo jamás aseguro un vehículo a valor comercial. Muchos agentes lo aseguran a valor comercial porque la prima es más barata y por temor a que no les vayan a dar el seguro, les dicen que está más barata a valor comercial, pero no le dicen el por qué o qué puede pasar en caso de pérdida. A valor convenido le pone en la carátula de la póliza cuánto cuesta su vehículo y ese valor se lo van a respetar durante los 12 meses que va a estar asegurado. Ya si ese costo le parece mal, le parece bajo, es posible negociar con la aseguradora que le dé un poco más de suma asegurada. Pero ya está viendo en cuánto le están asegurando su vehículo y cuánto le van a pagar efectivamente en caso de pérdida por colisión o por robo. No sé si me expliqué. Claro, era un entre paréntesis porque es muy importante. Y eso, por ejemplo, ¿cómo sería la analogía en el caso del seguro de gastos médicos? ¿Qué es lo que conviene? Bueno. La suma, ¿cómo determinar la que convenga? No sé si... es una pregunta no fácil de contestar porque tiene que ver directamente con la capacidad económica de la persona, ¿sí? Uh-huh. Porque una póliza de gastos médicos es como ir a comprar un automóvil, uh-huh. ¿sí? Te presentan el austero y te presentan el de lujo. Uh-huh. Ajá. Yo te puedo presentar una póliza de gastos médicos mayores, económica, ¿sí? Uh-huh. Pero que desde luego va a tener muchas limitaciones, ajá. Y te puedo ofrecer la póliza de gastos médicos más completa que existe en el mercado, ¿sí? Uh-huh. Pero depende de tu capacidad económica. Ajá. Ahora, el costo de una póliza de gastos médicos mayores depende, les decía hace rato, creo que ya se lo dije, de 2 factores, de la edad y del deducible. Pero lo que fundamentalmente mueve el costo es el deducible, no tanto el nivel de hospitales, no, el deducible. Si el deducible es bajito, si tienes capacidad para contratar tu póliza con un deducible bajito, es lo mejor. Claro. Porque en un siniestro de gastos médicos mayores, bien pronto va a empezar a participar la aseguradora. Lo ideal es tener un deducible bajo con una prima baja. Ah, eso es lo ideal, pero eso no existe. Exactamente. No existe. Eso es lo ideal. Ajá, exactamente. Claro. Entonces, lo importante es que tengas en vigor una póliza de gastos médicos mayores, aunque sea alto el deducible. ¿Por qué? Porque en un evento, yo siempre he dicho que hay 2 razones muy poderosas para contratar una póliza de gastos médicos mayores. Primero, y que está por encima de todo, es preservar la salud, ¿sí? Segundo, proteger la economía, porque hay eventos que pueden desequilibrar totalmente un patrimonio. Pueden acabar con un patrimonio. Daños catastróficos. Exactamente, pueden acabar. Esas reclamaciones que he tenido de millones, no cualquier economía las soporta. ¿Sí? ¿No? Sí, de acuerdo. Tengo muchos empresarios asegurados y ellos no dudo que tienen la capacidad económica, pero no tienen la liquidez para desembolsar inmediatamente tanto dinero en un hospital. Claro. ¿Sí? Que es el caso precisamente de este señor. Es un fabricante de acero, tiene mucha capacidad económica. Me dice, pero Luis, en un evento serio, yo no tengo la capacidad de desembolsar cientos o millones de pesos. Sí, claro. Y tiene mucha razón. Aquí hay una cuestión muy interesante también, hasta saliéndome un poco del tema para después volver a lo de seguro de gastos médicos mayores. Cuando una persona utiliza su seguro por un accidente automovilístico, porque fue en un momento dado el afectado, ¿qué es lo que sucede al año siguiente? La póliza aumenta. No. Porque supuestamente, es un ejemplo, porque supuestamente fue impactada. Ojo, pero si uno no fue el responsable, ¿por qué cuando a la otra persona que también tiene su seguro de automóvil no se le carga el porcentaje que en un momento dado va a amortizar el que se arregle tu unidad? Claro. Porque uno es el que lo absorbe. Claro. Porque año tras año, partiendo de la misma perspectiva y lógica de las aseguradoras, si tu automóvil ya se depreció por un año más, la póliza debería de bajar técnicamente. Entonces, ¿cuál es la circunstancia cuando te enfrentas a que la póliza no bajó, sino al contrario, subió en un 30%? Y ahí es cuando entra la inconformidad de muchos, porque es para decir, momento,
Yo no fui el causante del accidente, Sí. fue la otra persona. Claro. ¿Y por qué yo voy a absorber ese aumento en mi póliza de seguro? Claro. Ahora, vamos, tratar de relacionarlo con el seguro de gastos médicos mayores, en relación a lo que estás mencionando. Sí. Si técnicamente uno está en convenio con X aseguradoras o se apega al tabulador para no afectar al asegurado, volvemos a lo mismo. Ahí la aseguradora no debería de poner tanto pero para emitir la carta de autorización para un procedimiento. Porque en el último de los casos, si yo de un procedimiento de alta responsabilidad y aún tomando todos los factores de riesgo sobre un ser humano, me van a pagar 1,000 pesos. Y en realidad ese procedimiento vale, un ejemplo tonto, 3,000 pesos. Yo puedo llegar a un acuerdo con el asegurado y de que en un momento dado, insisto, para no bloquear el proceso administrativo de su aseguradora, apegarme a anotar ahí que nos vamos a basar a su tabulador. Pero eso no quiere decir que volvemos a lo mismo. Vamos a fomentar ese círculo vicioso de decir, pero ¿por qué me vas a pagar 1,000 pesos? No te preocupes, en un mes te voy a mandar 10 pacientes para que te sea equivalente a los 10,000 pesos que tú puedes cobrar. No, momento. Mi responsabilidad de todos modos es lo mismo por 1,000 pesos que por los 10,000 pesos. Y el que va a dar la cara como equipo quirúrgico es el cirujano responsable. Porque hasta inclusive ahora vamos a tocarlo y que nos está escuchando toda la población, ¿no? La audiencia. ¿Cómo va a ser posible que en un procedimiento quirúrgico que tú me tabules en 10,000 pesos, un anestesiólogo va a cobrar el 30%, que son 3,000 pesos? Así es. Y un ayudante que normalmente a estas alturas ya de profesión, 20%. tú llevas a un ayudante un 20%, voy a llevar a una persona que también sea especialista para pagarle 2,000 pesos. Y eso me estoy yendo razonablemente a unos 10,000 pesos, porque hay aseguradoras que por un procedimiento de accidente te pagan 5,000 pesos. Y es cuando me dice la gente, doctor, pero no sea así, o sea, usted ve el billete. No es de que vea el billete. Técnicamente, ¿qué anestesiólogo profesional va a dar el procedimiento por 1,500 pesos? Menos el 10% de retención, 1,350. Voy a traer un anestesiólogo y eso lo vamos a hablar porque, insisto, a calzón quitado. Es cuando muchas personas tienen convenio con aseguradoras y sucede lo que señalaste de los brokers. Ok, no te preocupes, ¿el procedimiento para cuándo es? Para mañana. ¿Es de aseguradora o es particular totalmente? No, de aseguradora. De convenio de este. Oye, Sai, ¿puedes suplir a Alice porque me la voy a llevar a otro lado? Etcétera, etcétera. Y es cuando dices, no puede ser. Claro. Porque estamos fomentando, a mi criterio personal y que pasa por el programa, o individual, una situación de círculo vicioso. De estar en un momento dado, no es encarecer los procedimientos, es ser justos en lo que en un momento dado se debe de cubrir por X o Z procedimientos. No lo digo por mal. Y metiendo mi cuchara, también déjame decirte, si tú te quejas amargamente de esto, y de lo que nos quejamos nosotros los médicos es justamente los tabuladores de todas las aseguradoras. Sí, claro. Esos tabuladores que es como ponernos una bota encima y no poder movernos. Yo lo sé. Entonces, tú lo acabas de decir, ¿qué anestesiólogo me va a dar a mí la anestesia? Por 1,500 pesos que se los puede ganar en otro lado, ¿sí? Vendiendo otro tipo de cosas, vendiendo tazas. Claro. Sí. Y sin el riesgo de tener la vida de un paciente, porque
el anestesiólogo tiene la vida del paciente. No, los responsables somos nosotros, los cirujanos, los que estamos ahí. Pero el anestesiólogo tiene la vida del paciente en sus manos. Claro. Y por 1,500 pesos, digo, efectivamente, por eso decía, somos dos monstruos. Y por eso, una de las preguntas que iba a hacer justamente es, tenemos que, antes el coaseguro no era, o no le cobraban al paciente el coaseguro de los gastos de los honorarios médicos. Así es. Ahorita ya lo están haciendo. Sí. Y justamente, pero el doctor te va a cobrar 10,000, pero en tu tabulador tienes 3,000. Sí. Entonces, tú vas a pagar el porcentaje del coaseguro del tabulador, no de lo que me vas a pagar. Sí, claro. Sí. O sea, por eso es lo que te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, para todas las personas que nos están escuchando, como país, como nación, todos deberíamos de tener en mayor o menor grado un seguro de gastos médicos mayores. Sí. Y como en alguna época se manejó, un seguro también, todos el que conduce debe de tener un seguro de responsabilidad civil, independientemente del automóvil. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer y a fomentar? Porque las iniciativas públicas, lógicamente esto no lo ven. Y aparentemente todo se puede dar gratis a la población, pero en el hecho no es así. En la palabra podemos prometer lo que sea, pero lógicamente volvemos a insistir. Actualmente, dentro de los problemas que tenemos como país, es que la atención de calidad adecuada para todo el sector está muy limitada. Muy limitada. Adelante, Luis. Doctores, ya no sé qué decir con ustedes. Ahora sí que... Es que acaban de tocar unos puntos que son clave en esto de los seguros y que son motivo de muchos problemas en todas las aseguradoras. Pero antes que nada quería aclararte algo, doctor, muy interesante. Tú me decías que por qué la prima de un automóvil que ya es un modelo viejito, vamos a llamarle así, es más cara que la prima de un automóvil nuevo, por ejemplo. Va contra nuestra lógica. Miren, el costo que establecen los actuarios para cobrar una póliza de automóvil está en relación a la siniestralidad global de ese automóvil, ¿sí? Llevan un historial estadístico. Y entonces, si se lo roban, si chocan más ese tipo de coches. ¿Qué automóvil está comprobado estadísticamente que choca más? ¿Qué automóvil está comprobado estadísticamente que es más robado? En función de eso, los actuarios ponen la prima. No en función del modelo. Es que este es motivo de mucha controversia porque a mí me hablan para que asegure un automóvil modelo 2014, vamos a poner, y le cuesta 10,000 pesos la cobertura amplia. Y me dice, asegúrame también un 2022. Le cuesta mucho más barata me dice, oye, no es lógico, ¿por qué me están cobrando más por un automóvil que ya no vale nada casi, ¿sí? Que por un automóvil que sí vale nuevo, mucho todavía, porque se basan en la siniestralidad global de ese en la siniestralidad histórica de ese vehículo. Yo creo que con eso contesto esa pregunta, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque vamos a suponer que nunca hubieras tenido tú una siniestralidad. Ahora. Y eso no le quita valor. Ahora, algo que nosotros los agentes siempre hemos pedido en las aseguradoras, en las reuniones con los funcionarios, es que
¿por qué no a una persona que nunca hace una reclamación porque es muy precavida para manejar, por qué no le cobran menos de lo que le cobren a una persona que sí tiene muchos siniestros? No, ellos no nos escuchan, dicen que no, porque no les conviene. Sí, pero aquí qué bueno que tocas ese punto. Ajá. Porque es una de las grandes controversias en la vida y en todas las funciones o temas. Sí. Porque no nos conviene, no nos conviene momento. ¿A quién? ¿A quién? Porque técnicamente es a lo que voy, ¿sí? Si en realidad uno trabajara como Dios manda y cumpliera lo que debe de ser, es como si yo fuera y otras empresas o otras industrias, porque no es lo mismo ser empresario a en un momento dado ser negociador. Claro. Eso es muy diferente. Claro. ¿Sí? Claro. De decir, ¿cómo es posible que esta persona me ha dado su confianza durante 10, 15, 20 años y nunca ha tenido una situación como en ciertas tiendas que te dicen, ¿usted es cliente frecuente? Sí. Por favor, sí. ¿Trae una botella de vino? ¿Con quién viene? ¿Con su esposa? Sí. Esto es por concepto de la casa. Eso nunca se ve en cuestión de las aseguradoras. Así es. Ni se verá. Y es a lo que voy. Porque entonces, ¿dónde entra el binomio? Que lógicamente tú también, en ese sentido, estás el sentido de lealtad a una institución. Claro. Y en este caso, esa institución es una aseguradora médica, ¿no? Claro. No, y a lo mismo, voy con lo mismo. ¿Cómo puede ser que a un médico de convenio de la aseguradora le paguen menos que a un médico que no es de convenio de la aseguradora? Así es. Siendo que el médico de convenio, entre comillas, trae la camiseta del seguro y va a abogar por el seguro y le van a pagar menos. Es absurdo. ¿Por qué crees que ya no estoy en convenio con ningún seguro? Si me permiten, vamos a llegar a ese punto y vamos a profundizar un poco más para que... Va, y luego tenemos chorro de preguntas. ¿Sí? Perfecto. ¿Quieren que nos vayamos a un corte? ¿Sai? Sí. Entonces nos vamos a un corte. No se vayan. Continuamos con este tema tan debatido, tan controvertido, pero no deje de asegurarse. Eso sí. Claro. Y por favor, dele clic a la campanita. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y recomiéndanos a quienes crean que les pueda ser de utilidad esta información. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Pues nuevamente aquí en su programa Salud para Todos Radio Online, pues estamos aquí platicando muy acaloradamente sobre seguro de gastos médicos mayores, qué es y qué se debe de revisar antes de contratarlos. Y que quiero nada más aclarar que ninguno de los aquí presentes, ni Luis ni nosotros, nadie. Tenemos que ver con seguros. A nosotros pues ya quisiera que me pagaran. O sea, el programa no está mis cirugías. Sí tienen que ver porque es parte del trabajo, pero no estamos siendo pagados en este programa patrocinados por ninguna firma de ninguna naturaleza. De ninguna manera. No he mencionado yo a ninguna aseguradora. Exactamente. Luis, tienes la palabra, porque luego vamos a
o vamos a preguntas, ¿no? Vamos a preguntas y luego y en base a eso. Bueno, no sé si quieres redondear alguna idea. No, o algo. quiero entrar en un tema muy interesante, pero adelante. Quizás si hay preguntas, vamos a Creo que hay preguntas, un gran va. trabajo en cambiarla, en aclarar cosas y cambiar la imagen de las aseguradoras, porque es complicado, ¿no? Les voy a leer un par de comentarios. Por ejemplo, Flavia Margarita, muchas gracias por estar conectada. Dice un tema muy importante. Yo he visto que algunas personas utilizan el seguro de gastos médicos, pero finalmente les resulta insuficiente y tienen que sacarlos del hospital y pasarlos a un hospital público. ¿Por qué? Y en un sentido similar, Marta Estela, muchas gracias por estar presente, dice, lamentablemente son inaccesibles para la mayoría de la población y se prestan a manejos económicos irregulares. Como que comentarías, Luis. Lo de la inaccesibilidad. Bueno, debo ser muy honesto. O de que luego no cubren y tienen que acabar sacando al paciente de la... Miren, si se acaban su asegurada. La póliza de gastos médicos mayores ciertamente es una póliza un tanto elitista. No está al alcance de todas las economías, sinceramente. No está al alcance de todas las economías. Porque estamos hablando de primas, pues, que no es fácil para el promedio de la población en general. Una población bueno, no y digo para la población total. Así es. Porque actualmente la situación económica ha abarcado una afectación en todos los niveles. Pero de todos modos, 7%, que fue lo que manejaste, es muy bajo, no es nada. Es menos de lo que debería de ser. Sí, por supuesto, claro. Es muy bajo. Sin embargo, precisamente la gente no contrata una póliza de gastos médicos mayores porque no está a su alcance pagar una prima para estar bien amparada, ¿no? ¿Verdad? Hay personas que tienen ISSSTE, tienen seguro social y sin embargo contratan una póliza de gastos médicos mayores, pero porque su economía se los permite y además dicen, problemitas menores voy al ISSSTE o voy al seguro social, pero ya una situación que requiera de un desembolso que puede desequilibrar mi economía, uso mi póliza de gastos médicos mayores. Ajá. Entonces, ciertamente, no cualquier algo tan sencillo como que si quiero yo atenderme con el doctor Santillán y él no está en el Seguro Social, pues la uso para atenderme con él. Exactamente, así es, así es. Dice Sergio, ¿en qué radica que sea mayor o menor? ¿Cuál es la diferencia? Gracias y excelente tema. Quizás se relaciona con lo que nos pregunta Pamela. Gracias Sergio y Pamela por estar participando. Dice, si yo pago el seguro básico, que sería lo menor, entonces si tengo un accidente, no me lo paga el seguro. ¿Qué accidentes y enfermedades sí paga y cuáles no? Y va conforme a lo que pago. Gracias y felicidades por el tema. Así como que de manera muy básica, ¿quiénes se pueden asegurar y qué sí cubre o lo que me decías, qué no cubre? ¿Qué enfermedades o cómo podemos saber, no? Es lo que yo voy a comentar enseguida, pero antes que nada quiero decirles que un accidente está cubierto al 100%. ¿Cuál es la definición desde el punto de vista del clausulado de un accidente? Es un acontecimiento inesperado, fortuito y violento. Son las tres características de un accidente. Por lo tanto, el accidente está cubierto al 100%. Ahí no aplica el deducible de la póliza, ¿sí? No aplica el deducible contratado. Pero sí el coaseguro. Pero sí el coaseguro del 10%, efectivamente. Ahora, hay una cosa muy importante. Actualmente ya en casi todas las aseguradoras, en caso de un accidente, hay una cobertura que se llama deducible cero por accidente, ¿sí? No tiene mucho tiempo que entró en vigor esa cobertura, la cual me parece muy buena, es muy barata, yo siempre la agrego en mis pólizas. Se llama deducible cero por accidente. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene un accidente, la aseguradora va a cubrir todos los gastos y el asegurado no va a pagar nada. Algunas aseguradoras dicen, si tu gasto rebasa los 2,000 pesos, ya, la aseguradora se hace cargo de todo lo demás hasta sin límite.
Algunas dicen 3,000 pesos, eso depende de la aseguradora, pero ya normalmente un accidente está cubierto al 100% sin necesidad de deducible. ¿Y hasta cuándo? Porque muchas veces el tema con los accidentes es que después de la fase crítica vienen derivaciones, vienen discapacidades, vienen problemas derivados del accidente. Si la reclamación secuelas es la palabra, exacto. A ver si estoy entendiendo. Si la reclamación se hace de inmediato, no hay ningún problema. Si pasan 90 días y no se reclamó el accidente, la aseguradora ya no se hace responsable. ¿Y del tema de las secuelas hasta cuándo? O sea, lo hizo a tiempo. Las secuelas hasta que se cierre el tema del accidente, definitivamente. Si de eso deriva alguna discapacidad o alguna incapacidad para retornar al entorno laboral, ¿hasta dónde cubre? La aseguradora nada más cubre hasta el momento en que la persona ya haya resuelto su problema, y si se convierte en un problema de incapacidad, ahí ya entra la póliza de gastos médicos mayores, ahí ya entra el deducible de la póliza de gastos médicos mayores, para que se siga atendiendo a esa persona. Okay. No, pero no en la de automóvil. ¿No? ¿Mande? En de automóvil no. No. En automóvil hay un tope. Sí, porque es la suma asegurada, sí, ¿o qué? Normalmente la suma asegurada en automóvil también es variable. Puede ser de 1 millón, puede ser de 2 millones. Sí, claro. Hay una cosa. Actualmente ya es obligación que en la póliza de responsabilidad civil a terceros, ya sean sus bienes o sus personas, sea de 3 millones como mínimo. En la atención del conductor, por ejemplo, en gastos médicos mayores, depende de la suma asegurada que haya contratado. Puede contratar 100,000, 200,000. La máxima suma normalmente que dan las aseguradoras en gastos médicos para el conductor o los ocupantes es de 500,000 pesos. Acabándose los 500,000 pesos, ahí se acabó la protección de parte de la aseguradora. Esto es muy importante para que, para los que nos escuchan. Antes de que continúe, normalmente hay que poner, mire, si tú tienes una póliza de gastos médicos mayores, ¿sí? yo te sugiero que contrates una suma asegurada en la póliza de automóvil bajita. ¿Por qué? Porque tienes una póliza de gastos médicos mayores que te va a respaldar un accidente. Pero si no tienes póliza de gastos médicos mayores, yo te sugiero que contrates la máxima suma asegurada, porque además es muy barata, Entonces contrata los 500,000 pesos o la máxima suma que te otorgue la aseguradora. Eso es lo que yo recomiendo. Sí, esto es sumado al comentario que estás haciendo. Sí. Porque ¿cuántas personas tienen un siniestro? Tienen precisamente esa capacidad de 500,000 pesos por ocupantes de la unidad. Así es. Si es uno, va para él los 500. Sí, así es. Pero si van 3 o 4, se dividen el número de ocupantes. Sí. Y esto, Doctor, ¿te interrumpo? Sí. ¿En alguna parte de tu vida tú fuiste asesor de seguros? No, pero sí me aventé un tiro con varios de ellos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque técnicamente, ¿cómo es posible que tú tengas un siniestro, tengas por vender un seguro de automóvil y no se diga hasta de flotilla, que no está nominativo, así es, y después lo ocupen y te digan, pues es que nada más tienen la capacidad de 100,000 pesos? Eso fue la atención en X hospital, te dieron urgencias, esto y el otro, 4 o 5 consultitas de rehabilitación, no, pero va en relación a lo que comentas, pero yo me sigo sintiendo mal. Lamentablemente nos lavamos las manos porque ya terminó la cobertura que nosotros le pudiéramos ofrecer. Y entonces se queda como la magnífica, la persona accidentada, porque es para decir, y ahora, ¿quién podrá seguirme tratando? Sí, nada más aclaro esto, que tú lo dijiste muy bien. La suma asegurada de gastos médicos mayores en una póliza de automóvil se distribuye entre 5 ocupantes. Si esa suma asegurada se consume en un solo ocupante, porque es el que salió más lesionado, más afectado, ahí se va toda la suma asegurada. Si no, se prorratea entre los 5, pero hasta agotar la suma asegurada contratada. Ok, Luis, en la definición de accidente mencionaste 3 características, inesperado, fortuito y violento. Mi pregunta es,
Vivimos en tiempos de mucha violencia, asaltos, atentados, cuestiones de esta naturaleza. ¿Los cubren los gastos médicos mayores? ¿Se consideran accidentes que alguien lo asalten y le metan un plomazo y vaya al hospital? Sí. Me parece que es importante. Es un evento inesperado porque estamos viviendo tiempos muy violentos. Sí, claro. Es violento, es inesperado, es o sea que también hasta verlo por ese lado, o sea, no tanto porque haya proclividad a la enfermedad, sino el tema de la inseguridad, ¿no? Ahora, en auto es diferente, les voy a hacer la aclaración. Si lamentablemente le quitan la vida a un conductor, estando dentro del vehículo, está amparado. Ajá, ¿y fuera del vehículo no? Si está fuera del vehículo, no lo cubre la aseguradora. Necesariamente, así lo establece el clausulado en todas las aseguradoras. Si está dentro el conductor, repito, y ahí le quitan la vida, está amparado. ¿Y cuál es el criterio para que si eso sucede fuera del auto no se le cubra? Porque cuando se trata de un evento de esos hay que levantar acta ante el Ministerio Público. Pero también un asalto, por ejemplo. Y ahí, sí, si el asalto... Es muy frecuente que en un evento de esos el conductor se baja y empieza a discutir hasta llegar a los golpes, ¿sí? Si lo lesionan o le quitan la vida fuera de la unidad, no responde el seguro, así lo establece el clausulado. Y las aseguradoras, cuando ocurre un siniestro, se apegan estrictamente al clausulado y no hay más. Eso es muy importante lo que acabas de señalar, sí, porque hasta para la gente que nos está escuchando y en relación a la época tan violenta que estamos actualmente, no te bajes del auto, no se bajen del auto, no discutan, pero no necesariamente tiene que ser por un evento de esos de... Claro, miren, de asalto. Les voy a contar una experiencia porque he tenido muchas situaciones a lo largo de varios años. Una persona le estaba cambiando la llanta a su vehículo. Pasó otro coche, lo atropelló, se lo llevó. Y como estaba fuera del vehículo, no le pagaron. La aseguradora no se hace responsable porque lo establece el clausulado. Sí, claro. Sí, nada más eso quería decir. No, sí, porque va hasta en el sentido de que una de las estrategias de, entre comillas, los condenados malandrines cruzados con de la calle criollos, muchas veces pegan fascia con fascia y es muy fácil que tú te bajes del vehículo a ver y a discutir y en ese momento eres presa fácil de esto que estás señalando. No, ya hasta lo están usando para robar. Actualmente sí saben que está muy de moda de que llega el tipo de atrás, le pega a tu automóvil y pues obviamente lo que uno hace es bajarse, ¿no? Para para ver qué pasó. Pues aprovechan esa situación para asaltar a la persona. Claro. Sí, claro. Y yo tengo una pregunta. El robo del automóvil tiene que ser con violencia, porque si llega un tipo y me dice, bueno, bájate del coche y dame las llaves. Eso ya con la pistola. Ya, bueno, pero ya con la pistola es con violencia, pero de todos modos, tiene que si tú le estás dando las llaves al ratero, eso tengo entendido que no lo pagan. ¿Qué no pagan? Entregar las llaves a punta de pistola. Si yo entrego mis llaves a un ratero, no es lo mismo que si el ratero me pega para que le dé las llaves, porque el hecho de que me pegue para que le dé las llaves, o sea, vamos. Yo en mi declaración, cuando me dicen, oye, ¿cómo fue el robo? El ratero me pegó para que le dé las llaves. Pero, ¿usted se las dio voluntariamente? No. Si yo digo que sí, el seguro no paga. Debo hacer una aclaración ahí. Una cosa es robo y otra cosa es asalto. Ok. Bien. El robo, claro que procede perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tú dejas estacionado tu vehículo en X lugar y cuando sales ya no lo encuentras. Exacto. Ese es un robo. Ok. Que se diferencia del asalto. El asalto es cuando llegan, te empistolan y te obligan a entregar las llaves. Está amparado al 100% también. Robo y asalto. Independientemente de que... ¿Y usted le dio voluntariamente las llaves? Sí, voluntariamente, porque pues me estaba amagando. Miren,
Les voy a contar un caso. Yo tenía un asegurado en la central de abastos. Cuando estaba un Jetta, tenía un Jetta, cuando el Jetta estaba muy de moda. Muy de moda. Ajá. Iba sacando de su casa su automóvil. Cuando lo iba sacando, estaba su esposa, estaban sus hijos ahí porque se iban a ir todos en el automóvil. Llegaron 5 tipos y lo empistolaron, ¿sí? Mi asegurado no hizo nada, pues como iba a resistirse, Por supuesto ¿verdad? que no. Les dejó el automóvil ahí, Claro que sí. se subieron y se fueron. Pero a cierta distancia, uno de ellos saca la pistola y le dice, hay testimonio de su esposa, porque su esposa lo vio, sus hijos también. Dice, ahí te va, desgraciado, para que no nos denuncien. Y lo matan. Qué horror. Lo mataron. Ahí obviamente le robaron el automóvil, ese fue un asalto. Pagó el automóvil la aseguradora. Lo pagó. Imagínense nada más que escenario en donde delante de la esposa y los hijos matan al... No, es algo terrible. Esa es una terrible, tragedia terrible. de lo que estamos viviendo actualmente. Exactamente. Ahora eso está ocurriendo con cierta frecuencia. Pues, bueno, no sé qué más preguntas yo haya. tengo una pregunta. Sí. Las empresas, muchas empresas, para deducir impuestos, Sí. Aparte de dar seguro social, Sí. algunos, Sí. y más en Sí. gerenciales, Sí. les dan seguro de gastos médicos Sí. a sus empleados. Sí. Resulta ser de que esas pólizas son pólizas muy baratas, porque además es pólizas de Flotilla, flotillas casi. o comunes. Sí. Y obviamente tienen un deducible alto. Sí. Y no tienen todos los hospitales, o sea, está muy restringida esta Están muy póliza. limitadas. Ok, está muy limitada. Pero son muy baratas también. Y son muy baratas Sí. porque, pues, Porque si son muy yo necesarias. empresario Sí. tengo a mi cargo 5,000 personas y las quiero Sí. asegurar, pues obviamente a la aseguradora se le va a hacer atractivo Sí. asegurarlo con Sí. bajo, Sí. porque es flotilla. Sí. Sí. La pregunta es, si yo, que estoy asegurado porque mi patrón me aseguró, Sí. y veo, no, pues es que no puedo entrar al Hospital Ángeles o no puedo entrar porque y tengo que pagar una penalización por entrar a esos hospitales, pero pues, mi doctor, pues, él está en el español y no me importa, yo pago. Sí. ¿Puedo yo hacer eso? O sea, ¿puedo incrementar esa la suma diferencia. asegurada aunque En lo mi patrón... en lo individual, siendo parte de una flotilla. Exacto. O, segundo, tener 2 seguros, que esa es otra pregunta, quizás. Sí. 2 seguros y que el primero me pague Sí. el deducible y el coaseguro de mi segundo seguro, Sí. de mi segundo, Ujú. y que yo entro por vamos a ponerle entro al hospital por la aseguradora A, Sí. pero yo a la vez tengo mi seguro De la B. Sí. de la B porque ese me lo dio la universidad Sí, o sí. me lo dio mi patrón o trabajo. lo que sea. Puedo utilizar esos gastos para pagar deducible y coaseguro y lo demás el seguro lo va a pagar. Sí. A ver, aquí hay una cosa muy importante. Hay tres tipos de pólizas. Va. La póliza para personas físicas, Ujú, la póliza para seguros de grupo ujú. y la póliza para seguro colectivo, que son diferentes. A ver, Ajá. porque Una grupo y póliza colectivo suena. de seguro de grupo, pues se refiere a grupos de, no sé, 20, 25 personas, ¿sí? Una póliza de seguro colectivo ya es para cientos o miles de empleados. Ujú. Esa es la diferencia. Esa es la que negocia el gobierno. Esa es la que negocia el gobierno. Ahora, normalmente la gente que tiene una póliza, ya sea de grupo o de una colectividad, invita a cada asegurado que incremente su suma asegurada, porque normalmente la suma asegurada que ellos dan es muy bajita. Ujú. Es muy bajita, porque también muy bajita es la prima que pagan. Ujú.
El deducible es no se compara una póliza de esas con una póliza que se contrata de manera individual. No se compara. Los deducibles en esas pólizas son de 1,000 pesos, 2,000 pesos, claro. Cuando mucho 3,000 pesos, pero también la suma asegurada pues es de 300, 500,000 pesos, ¿verdad? Que actualmente no alcanza para nada. Bueno, pero finalmente a los patrones les conviene hacer eso porque lo hacen deducible. Otra cosa, la póliza de gastos médicos mayores individual es 100% deducible. Eso es cierto. 100% deducible. La única póliza que no es deducible es la póliza de seguro de vida. Pero todas las demás de automóvil, de casa, de... Ni aunque sea total. ¿Mandé? Un seguro de vida total. O sea, un seguro de vida que yo estoy dando para como que tenga seguro de vida, pero sea un plan de retiro para... No, ese sí es objeto de deducibilidad. Sí, el seguro total o el seguro de hombre clave también se llama. Eso sí ya son objeto de seguro. Deducible. Ok, le damos paso a nuestros radioescuchas. Dale. Sí. Algunos son comentarios y otros son preguntas para que si pudiéramos, les voy a leer así seguidas para ver qué retomamos. Sí, porque ya estamos casi sobre el tiempo. Y gracias, muchas gracias. Y no he avanzado nada en mi plática. Es que necesito decirles algo muy, muy importante que si digo esto, dilo y va. No, de veras, es que miren, hay padecimientos que requieren de periodo de espera. Y seguramente ustedes lo saben. Claro que sí. Y eso hay que decírselo al asegurado en el momento que suscribe su póliza. En el momento que contrata su póliza hay que decírselo, porque si no se le dice, es motivo de que me manden allá muy lejos. Cuando tienen un siniestro. A Tabasco. Exactamente, allá. Bueno. Exactamente, allá. Bueno, eso los traigo aquí porque honestamente no me lo sé de memoria. Bien. ¿Cuáles son? Bueno, padecimientos con periodo de espera. Maternidad. Obvio. Maternidad. Requiere de un periodo de espera de 10 meses en la misma aseguradora. O sea, antes de embarazarse. Sí, desde luego. O sea, no los 9 meses del embarazo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay personas que ya están embarazadas y me hablan para contratar un seguro sabiendo que ya están embarazadas. Les va a costar pues un buen dinero su parto. Entonces, no son asegurables ya. Bien. Entonces requiere de un periodo de espera de 10 meses. Siempre y cuando la madre cumpla con un periodo de espera de 10 meses. Bien. Ahora, hay padecimientos que requieren de un periodo de espera de 18 meses. ¿Cómo cuáles? En algunas aseguradoras de 12 meses, pero normalmente ya es de 18 meses. Enfermedades de la columna vertebral, excepto hernias de disco. Cualquier problema derivado de la columna vertebral, si no tiene 18 meses de antigüedad, no está amparado en ninguna aseguradora. Porque esto es en todas las aseguradoras. A excepción de hernia discal. Esa requiere de más periodo de tiempo. ¿Todavía más periodo? Más adelante, sí. Más adelante lo mencionamos. Por eso dice, enfermedades de la columna vertebral, excepto hernias de disco. Ahora, cálculos renales, enfermedades de vías urinarias. Requieren de 18 meses de espera de antigüedad de la póliza. Problemas de la vesícula y vías biliares. Enfermedades ginecológicas, incluyendo glándulas mamarias. ¿18 meses? Sí, 18 meses. En algunas aseguradoras 12, pero normalmente ya en 18. Ya de 18 en todas las aseguradoras. Enfermedades del piso pélvico, o sea, del perineo. 18 meses. Así es. Insuficiencia venosa de miembros inferiores, varicocele y varices en la vulva. 18 meses. Enfermedades de las rodillas, a menos que sea accidente. Enfermedades acidopépticas. Reflujo gastroesofágico. Ahora, hay otros padecimientos que requieren de un periodo de espera de 24 meses. 2 años. 24 meses. Enfermedades paranasales.
¿sí? De los... Sí, Ajá, sí, de sí. los Desviación del septo A nasal, menos Ajá. del septo, sinusitis. exactamente, a menos que sea por accidente, ¿sí? Y a pesar de que sea por accidente, hay aseguradoras que no lo cubren, ¿sí? Yo tengo un asegurado, el contador de una empresa, que fue a retirar la nómina, de regreso lo asaltaron, le destruyeron toda la cara. No, pues es un accidente. Exactamente, en esos casos sí procede. Uh-huh. Bueno, enfermedades anorrectales, problemas de las amígdalas y adenoides, hernias, incluyendo hernias de disco, requieren de 24 meses de periodo de espera. Circuncisión, únicamente en caso de fimosis, ¿verdad? Solamente en caso de fimosis cubren la circuncisión. Y con bendición rabínica. Cirugías de cataratas, incluyendo el lente intraocular, pero la condición es que tenga mínimo 5 dioptrías. Si no tiene, y todavía el área de siniestros, los dictaminadores tienen que evaluar si lo cubren o no lo cubren, depende de varios factores médicos. Enfermedades de próstata, también requiere de un periodo de 24 meses. Y finalmente, hay padecimientos que requieren de periodo de espera de 48 meses, y me refiero al VIH y al SIDA. Eso requieren de un periodo de espera de 48 meses, y siempre y cuando el padecimiento haya surgido una vez ya estando vigente la póliza. Si se descubre y otros padecimientos que nunca va a cubrir ninguna aseguradora, son los padecimientos preexistentes, los que ya existen, los que ya presentan signos, sintomatología, que ya están diagnosticados. En el momento de contratar la póliza, no entran las preexistencias. Y es por eso que cuando uno cambia de aseguradora, sí, es importante que si uno va a cambiar de aseguradora, se lleve su antigüedad. Exactamente. Es muy importante eso. Si tú estás asegurado en la aseguradora A, y por alguna razón, porque cambias de empleo, por lo que quieras, te cambias a otra aseguradora, es importantísimo que arrastres la antigüedad. Y la antigüedad te la van a respetar solamente si no han transcurrido 30 días después de haberte salido de ese empleo, y solamente tienes que presentar tu póliza y el comprobante del último pago para que la aseguradora te respete la antigüedad. Y al respetarte la antigüedad, te está cubriendo los padecimientos que requieren periodo de espera de todos los meses que ya les comenté. Alice. Aquí una pregunta en relación a lo que mencionas, el padecimientos de columna. Si en un porcentaje alto, por eso es la hernia, ¿sí? La herniación discal se presenta por una situación de un mecanismo de lesión de flexión lumbar, rotación y carga, que en un momento dado no esperabas. ¿Cómo vamos a esperar 2 años si el dolor en un momento dado va a ser insoportable? No importa, no lo cubre ninguna aseguradora. ¿Cómo ves? Porque el clausurado lo dice. No, sí, por eso lo comento, ¿no? No importa el origen del problema. La aseguradora dice, para cubrirte ese padecimiento necesitan pasar tantos meses. Si no los tienes, no te cubro. Y en el caso de un accidente automovilístico que generalmente es por coalición y que en un momento dado vas a tener un mecanismo similar a este. No, si es por accidente, sí. Sí, porque reúne la característica de fortuito, violento, inesperado. Sí. Y lo estás documentando. Sí, por eso es lo que te comento, ¿no? Porque más vale que para la población que nos esté escuchando lo vea. Luis, si se pueden poner ahí tu número. ¿Cuál es el número que se puede poner? Por WhatsApp, por favor, con muchísimo gusto. Tenemos muchos comentarios, por favor, déjenme leerlos, ¿sí? Mi WhatsApp, sí. Di el WhatsApp, por favor. Es el 55 54 53 82 92. Okay. ¿Extensión Canal 5 o es directo? es directo. A ver, conmigo. dice de nuestros queridos radioescuchas, Alberto dice, es que no vemos el problema hasta que lo tenemos y creemos que a uno nunca le va a pasar algo. Pasar algo porque lo llamamos. Además que a veces muchos vivimos al día y es complicado prever esos problemas. Gracias por estos temas, a ti, gracias Albert por estar presente.
¿Cómo saber a qué persona acercarme para contratar un seguro y que no me robe? ¿Es posible eso? Gracias. Te pido que las anotes para que ya les dé lectura, porque si no nos vamos a acabar, son las 11 ya. Sí. Dice, doctores, y si yo lo acabo de contratar y tengo un accidente, la aseguradora ya me apoya, ¿a partir de qué fecha me apoya? Gracias y felicidades por el tema, Carlos. Gracias, Carlos. A reserva de que sí les invitamos siempre a que vuelvan, a que escuchen completo el programa, porque algunas de estas preguntas ya se han contestado. No sé si en el caso de accidentes aplique tiempos de espera, eso sí que ustedes ahorita lo comentamos, ¿no? Sí. Dice Paulo, No. yo tengo que estar totalmente sano para contratar un seguro, y si tengo alguna enfermedad ya no me la aceptan. Justo lo acaba de comentar Paulo, que esa es una preexistencia y eso no lo cubren los seguros. Sí. Cristóbal dice, doctores, si yo estuve pagando un seguro por cierto tiempo y no puedo pagarlo después, ¿ahí pierdo todo mi dinero o qué puedo hacer? ¿Lo puedo recuperar? Esa creo que es una importante contestarle a Cristóbal. Jorge dice, újules, qué bueno que lo dicen porque está muy de moda con los montachoques, ahí cómo le hacemos. Y si tengo videos ante algún hecho, ¿eso me sirve ante algún siniestro? Esto como de los accidentes simulados, me imagino. Sí. Y si sirven los videos. Sí. Gracias, Jorge. Sí. María dice, qué buen programa, como siempre. Muchas felicidades por tocar estos temas sin pelos en la lengua. Sí. Gracias por ayudarnos para saber qué hacer, porque muchas cosas las ignoramos. Muchas gracias a ti, María, por estar presente, por seguir nuestros programas. Sí. Dice Silvia, ¿las pólizas son iguales para hombres y para mujeres o cambia? ¿Y por qué cambia? Y finalmente Norma nos dice, ¿cuál es la diferencia del seguro de vida y el de gastos médicos? ¿No es lo mismo? A ver, si échate quieres, esos tropos a la uña. Ahora sí para que cerrar en un échate todos esos tropos a la uña y para cerrar. Perfecto, sí, muy bien. Gracias. Bueno, primeramente quiero decirles que, como te decía hace rato, Alich, una póliza de gastos médicos mayores o de vida no nada más se contrata con dinero, se contrata fundamentalmente con salud. Hay que estar sano para contratarlas. Exactamente. Tengo el caso de un gerente de una tienda de muebles muy famosa. Que patrocinaba a Chabelo. Me habló. Ustedes saben que en México no hay cultura del seguro. ¿Sí? Claro. No hay cultura del seguro. Entonces, nosotros tenemos que promoverlo. Sí, de acuerdo. Y cuando totalmente. A mí una persona me habla para contratarme una póliza de gastos médicos mayores o de vida, de inmediato sospecho. Y no me equivoco. Hay personas que me dicen, oiga, necesito una póliza de gastos médicos mayores. Yo le pregunto, ¿tiene usted algún problema de salud? Es que fíjese que sí, me dijeron que para tanto tiempo más o menos tengo que operarme. No, pues ¿sabe qué? Ya valió. No lo puedo asegurar. ¿Y por qué? Porque hay que llenar un cuestionario médico muy completo. O lo aseguro contra todo, menos contra eso. Exactamente. Y no podemos contestar con mentiras el cuestionario médico, eso porque en caso de siniestro no le van a pagar. ¿Sí? Tienen que decirme de qué lo operaron, así lo hayan operado hace 30, 50 años. Porque si descubren que en algún momento de su vida se operó y no lo puso en el cuestionario médico, no lo pagan. Ahora, si es lo mismo un seguro para mujer que para hombre, en cuanto a la cobertura es lo mismo exactamente, es lo mismo. Las mismas coberturas son para el hombre que para la mujer. Lo que no es lo mismo es el costo. El seguro de gastos médicos es mucho más caro para la mujer. Para la mujer. ¿Por qué? Porque es la que más hace uso de su póliza de gastos médicos mayores. Ahora, en seguro de vida es al contrario. En seguro de vida, el seguro de la mujer es mucho más barato porque está comprobado que el hombre es el que vive más. Exactamente, por eso pasa eso. Ahora, pues sí. Bueno, creo que esa es la respuesta para la pregunta. Alice, para cerrar. No, pues que por favor que vean todos. Muchas gracias por su participación. Bueno, el que decía de los montacargas y eso, de que si sirven los videos, montachoques, perdón. Sí. Dice sirve, claro. Que sirven la pregunta de Jorge. Sí. Cuando hay montachoques, si tengo algún video antes que sirve. Sí, por supuesto que ayuda, sobre todo porque cuando sucede un evento de esos,
necesariamente hay que ir a reportarlo ante las autoridades correspondientes y todo eso sirve para hacer la reclamación en la aseguradora. Y la de Cristóbal, Luis, de que si se estuvo pagando un seguro y no se deja de pagar, ¿se puede recuperar algo? Qué pregunta tan importante, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero miren, así lleve 30, 50 años el asegurado, si por alguna razón deja de pagar su póliza, un mes, automáticamente se cancela. Ahora, para no cerrar, yo nada más quiero decirles esto, miren, hasta el sexenio del expresidente Fox, cuando ustedes contrataban una póliza de gastos médicos mayores, o de lo que fuera, les daban por ley 30 días para pagar la prima, y si dentro de esos 30 días ocurría siniestro, no había problema, les pagaban, le respondían, nada más le recomendaban que le pagara el seguro a su agente, y no había ningún problema. A partir de ese sexenio, ahora, si está dentro de los 30 días y tiene siniestro, la aseguradora no responde. Tiene que pagar en ese momento, y yo acabo de tener un caso, tiene que pagar la póliza en ese momento, ya estando en el hospital, para que la aseguradora le responda, si no, no le responde. Y entonces, cuando empieza la póliza hay 30 días. En pagos fraccionados no hay ni un solo día. No hay ni un solo día. Y en este momento quiero decirles que las aseguradoras están alarmadas porque ha habido mucho pago en gastos médicos mayores y están muy delicadas. Si no se paga oportunamente la póliza, se cancela con pocas probabilidades de rehabilitar. Yo antes de pagar la renta, pago seguro. Dice, por ejemplo, también Lupita, una cosa muy interesante que es real, dice... Porque algunos me dicen que son procedimientos estéticos y no lo son, como el de los ojos, o alguna operación de senos, por ejemplo. Ceci nos dice que si podemos hablar de más seguros, por ejemplo, de autos y accidentes. Yo creo que lo vamos a invitar para que nos acompañe en otra ocasión y abrimos el tema. Pero de los procedimientos, gracias Ceci, disculpa, ya se nos acabó el tiempo. Nada pero que vamos sea a estético está amparado a menos que sea por enfermedad. Ni de esterilidad. Exactamente, no esterilidad, no infertilidad, no nada de eso. No nada de eso. Obesidad, calvicie, mórbida, problemas derivados de la piel, dermatitis nada, o cosas así. Nada que de son, eso. ¿Se consideran estéticos? A menos que sea por enfermedad, por supuesto. Claro. Sí, pero si es por razones estéticas, no está amparado en ninguna aseguradora. Nada más una curiosidad, ¿por qué en la época de Fox sí existía esa posibilidad? Porque hicieron cambios, no sé por orden de quién, honestamente lo desconozco. No, porque eso estaba bien. Pero no, estaba perfecto. Yo tuve muchos siniestros en donde estaban en periodo de gracia y no había problema, nada más tenían que pagarme la póliza y no había problema. Sí, claro, porque ese periodo de gracia es como una satisfacción a quien ha pagado tanto tiempo. Ahora llega el ajustador y sabe que su póliza no está pagada. Pero llevo 20 años pagándola. A las aseguradoras no les importa que lleve 30, 50 años. Yo siempre le digo a mis clientes, a la aseguradora le importa, precisamente ayer tuve el caso. Por eso es importante un buen asesor, un buen agente, porque te tiene al tanto de cuánto tienes que pagar, cómo están las cosas, y no un broker que nada más llega, te lo vende y se olvida de ti. Sí, debemos estar muy al pendiente de que paguen oportunamente su póliza, porque si no, lo exponemos a que la pierda y nos metemos no es nuestra obligación. El clausulado dice que es obligación del asegurado estar al pendiente. Pero miren, hay una cosa muy importante. No sé si acaso un 1% de los asegurados lee las condiciones generales. La letra chiquita. Y menos las letras chiquitas. Y esas letras chiquitas son las que yo acostumbro a hacerse las grandes para que sepan realmente qué es lo que tienen con su póliza, ya sea de auto, sea de gastos médicos, de lo que sea. El asegurado debe saber qué no le cubre principalmente su póliza. No, y sí va a haber motivo de otra charla, sí, porque no es de que sea uno asesor de aseguradora ni nada, porque si no existe esa educación en asegurarnos, mucho menos en nuestros bienes, que es en nuestra casa, en cuestión de siniestralidad, y que ahora lo digan los que están en Los Ángeles. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque uno puede asegurar sus bienes materiales, en este caso su casa, su domicilio. Exactamente. Me faltó tocar puntos muy importantes, pero así rápidamente nada más.
¿Qué pasa si tú tienes una póliza de gastos médicos mayores y sales del país? Sí. ¿Estás amparado o no estás amparado? Sí. Depende de la cobertura la que cobertura se explicite, ¿no? Y las Seguro. cláusulas Hay dos contratantes. coberturas que se Ajá. pueden añadir a la póliza de gastos médicos mayores. Según Una en se el llama extranjero. emergencia en el extranjero. Cobertura de emergencia en el extranjero. Si tú vas en un viaje de placer o de negocios, ¿sí? Esa cobertura de emergencia en el extranjero te cubre siempre y cuando se trate de un caso que ponga en peligro tu vida o la viabilidad de algún órgano. Estás amparado. Claro, es indemnizatorio el pago, es decir, es por reembolso. Pero te cubre una suma de $100,000 con un deducible de $50 en el extranjero. Una vez superado ese estado de emergencia, ¿sí? Tienes que pasarte a territorio nacional para que la aseguradora te siga cubriendo. Si es que tu póliza tiene la cobertura de emergencia en el extranjero, porque yo les pregunto siempre, ¿viaja mucho? No, nunca. No tiene caso que pague esa cobertura porque es muy cara. Y hay otra que se contrata para que exprofesamente te vayas a atender al extranjero algún padecimiento. O los estudiantes que vienen muy definidos, ¿no? Todos, pero vienen muy definidos en la póliza, cuáles sí te cubren en el extranjero si es que contratas esa cobertura. Pues quedó todavía muchísimo, mucho. Y eso nos da pie para una nueva invitación, la verdad. Muchísimo. Fue un súper placer tenerte y pues hago entrega de parte del equipo. Ay, qué bonito. Sí, de un pequeño reconocimiento, la verdad es que pues no es nada, pero un pequeño reconocimiento, dice otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Ojeda Silva, asesor de seguros certificado por la comisión. Certificado. Por su participación, eso es importante y eso lo tenemos que decir. Que no es cualquier persona, es una persona certificada. Así como hay médicos certificados, hay otros que no. Hay otros que no, y ustedes deben de ir con médicos certificados y con gente certificada como y que también tenemos que refrendar nuestra cédula cada 3 años. Y que también ustedes cada 5, yo cada 3. Y que también estamos obligados a contratar la póliza de RC Profesiones, porque si no, no nos refrendan la cédula. Así es. Así es. Sí, claro. Pues con el tema seguros de gastos médicos mayores, ¿qué es y qué se debe revisar antes de contratarlos? Sí, perfecto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación. Y pues ya tenemos el tiempo encima y nada más me resta que sigan pasando un buen día y que tengan un mejor fin de semana. Y asegúrense. Y una cuestión que no hemos ahondado y que es muy importante para nosotros para seguir con este método de comunicación y reflexión en temas de salud amplios es que se suscriban, por favor. Que le den a la campanita, que vayan a nuestras redes, que vean los programas y que por favor nos recomienden a quien crean que les pueda servir. Muchísimas gracias, queridos radioescuchas. Muchísimas gracias. Cuídense. Muy bueno. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.